Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Para el día de hoy lo que les quiero enseñar es un pequeño ejercicio donde vamos a calcular lo que es el exceso esférico, algo de lo que ya hablamos en la anterior clase. Vamos a calcular lo que son los ángulos esféricos de un triángulo geodésico y los ángulos planos del mismo triángulo, ¿ya? Bien, el enunciado es el siguiente. Dice, sean los siguientes datos, y nos da el dato del elipsoide. A ver, un momento. A ver. Ya. Nos da los datos del elipsoide, el semieje mayor y el semieje menor, del que ya hemos venido hablando. También nos da la latitud de los tres puntos, del punto A, B y C. Aquí podemos ver la triangulación, el triángulo geodésico, y aquí el triángulo plano, ¿no? Nos da las coordenadas de latitud y longitud de cada punto, del punto A, del punto B y del punto C, ¿ya? Y también nos da como dato el lado opuesto del mismo punto. Por ejemplo, del vértice A, que nótese que está en mayúscula, sería este de acá, ¿no es cierto? El lado opuesto sería esto de acá, ¿ya? Sería la minúscula, sería la distancia elipsoidal que existe entre el punto B y el punto C. Y de la misma forma para el lado opuesto del vértice B, que va a ser la distancia elipsoidal del punto A al punto C, y lo mismo para el vértice C. El lado opuesto va a ser la distancia que hay entre el punto A y el punto B, ¿ya? Dicho eso, nos pide calcular el exceso esférico, nos pide también calcular los ángulos internos del triángulo esférico o del triángulo geodésico, y también nos pide calcular los ángulos planos del triángulo plano, ¿no? Que sería ya este. Y ahora, sin más que decir, vamos a comenzar. Solución. El paso número 1. El paso número 1 nos dice que vamos a hallar la latitud promedio y la excentricidad, ¿ya? Nos da la latitud como dato de los tres puntos, ¿no es cierto? Del punto A, B y C. Aquí no hay mucho misterio, simplemente sacar un promedio, sumatoria y dividido entre el número de puntos que tenemos, que en este caso son 3. Realizamos la sumatoria y lo dividimos entre 37.35 grados. Esa sería la latitud promedio, ¿ya? Ahora, también nos pide hallar la excentricidad, b al cuadrado sobre... No, aquí hay un error de typeo, ¿ya? Aquí es a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿ya? Y aquí lo mismo, ¿ya? El resultado está bien, pero ¿ya? La excentricidad nos da 0,00672, ¿ya? Esa sería la excentricidad. Para hallar la excentricidad utilizamos el valor de A y el valor de B, ¿no? Que es el semieje mayor y el semieje menor. Bien, el paso número 2 es calcular el radio medio de curvatura, ¿ya? Que el radio medio de curvatura se calcula mediante la siguiente fórmula, ¿ya? Que es A, el semieje mayor, por 1 menos la excentricidad, y esto a su vez está elevado a un medio, y todo esto sobre 1 menos la excentricidad por el seno cuadrado de la latitud anterior y la excentricidad también, y el semieje de los datos que nos dieron. Entonces tenemos todos los valores. Aquí está, ya lo reemplacé y me dio este valor, que es de 6.372.682.598 metros, ¿ya? ¿Y qué es el radio medio de curvatura? Aquí gráficamente podemos ver, este es el triángulo, ¿no? El triángulo geodésico.
y esos tres vértices nacen de un foco, que sería este de acá. Entonces el radio medio de curvatura de A, el radio de curvatura de A sería este, de B sería este y de C sería este. Lo que nosotros hacemos es hallar un radio medio de curvatura, o sea, un radio que tome en cuenta los tres puntos, ¿no? Y bueno, no hay más que eso. Aquí como dato, como ya mencioné, usamos el semieje mayor, la latitud promedio y la excentricidad. Ahora, en el paso número 3, hallo la relación lado-radio. ¿De dónde nace esta fórmula de lado sobre radio? Nace de aquí, pueden ver esta gráfica, donde hay una formulita que me dice que si yo quiero hallar este lado, o sea, esta S, si yo quiero saber cuánto mide eso, yo tengo que multiplicar el ángulo que se forma entre esos dos puntos, que sería este θ, donde ese ángulo tiene que estar en radianes, ¿ya? Entonces yo multiplico ese ángulo por el radio que se forma entre el foco y el punto, ¿no? Que sería este de acá, esta R. Entonces esa sería la fórmula. Lado, o S en este caso, para vincular a la gráfica, lado igual a θ por el radio, lo que es, ¿ya? Lado sobre radio, ¿ya? Es por eso que aquí ya tengo lado sobre radio. Y esto hice una igualación, el lado opuesto del triángulo sobre el radio medio de curvatura, que ya lo hallé en el paso anterior. Todo esto con la finalidad de hallar ese ángulo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la fórmula es el lado opuesto sobre el radio medio de curvatura. El lado opuesto es un dato que nos dieron, ¿ya? Para cada punto, para el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y el radio medio de curvatura es lo que hallamos en el paso número 2. Entonces lo único que hice fue reemplazar datos, valores, y obtuve el valor en radianes para cada punto, ¿ya? Aquí están los datos que utilizamos, el radio medio de curvatura hallado en el lado opuesto de cada vértice que nos dieron como dato. Quiero mencionarles que todas las formulitas que estoy utilizando, todas están en las diapositivas del ingeniero, las que él enseña, pero yo tengo un formulario, ya que lo utilizaba, me lo pasaron, lo utilizaba cuando yo cursé la materia, pero con el ingeniero Amelunge, ¿no? El formulario está resumido, están todas las fórmulas que se utilizan. Yo se las voy a pasar después por Classroom, así ustedes las pueden ir viendo. Son las mismas que se utiliza, o sea, la materia es la misma, el avance es el mismo, ¿no? Solamente varía un poco la metodología de enseñanza, pero en cuestión de las fórmulas que se utilizan son las mismas, ya. Así que después les voy a pasar el PDF del formulario al Classroom para que lo puedan ir viendo, ya, y se puedan ir familiarizando con el avance que vaya teniendo el ingeniero en sus clases también. Bien, ahora vamos a seguir avanzando. En el paso número 4 hallamos los valores de seno y coseno de la calculadora puesta en radianes. Es muy importante, ¿ya? Lo único que hacemos es hallar el valor de seno de A, el seno de B y el seno de C, y lo mismo con el coseno, ¿no? Hallamos el coseno de A, coseno de B y coseno de C. Esos valores tienen que estar en radianes, ¿ya? Bueno, ya lo hallamos en radianes en el paso anterior. La calculadora también tiene que estar en radianes, ¿ya? Entonces me dan estos resultados, ¿ya? Que este es el valor de A en radianes, valor de B, el valor de C. Esto es en los valores de seno de A, seno de B y seno de C. Lo mismo para coseno, es lo mismo, simplemente cambio la función, ¿no? En vez de seno utilizo coseno. Y ya me salen estos valores que están en función de coseno, ya no de seno. Y me salen estos valores que para estar nombrándolos uno por uno son muy largos. Y esto lo vamos a utilizar ya en el paso número 5. Donde el paso número 5 ya vamos a hallar lo que son los ángulos esféricos internos mediante trigonometría esférica, ¿ya?
Esta fórmula de coseno de A sub E es el coseno del ángulo A, el ángulo A esférico, ¿ya? Aquí también tenemos el coseno del ángulo B esférico, el esférico, ¿ya? Estas formulitas de coseno de A, coseno de B y coseno de C son parte de las fórmulas que utilizamos, ya están dadas, ya están en el formulario también. Se las voy a pasar luego. Y bien, aquí para hallar el coseno del ángulo esférico de A es igual a coseno de A minúscula, el valor que ya que hemos hallado anteriormente, coseno de A menos coseno de B por coseno de C sobre seno de B por seno de C. Y lo mismo es para coseno del ángulo B, pero aquí ya varía, ¿no? Ya no sería coseno de A, sería coseno de B. Aquí ya no sería coseno de B, sería coseno de A. Y aquí se mantiene el producto de coseno de C sobre seno por seno de C. Aquí varía también, ¿no? Ya no es seno de B, sino sería seno de A. Y lo mismo para el coseno del ángulo C, ¿ya? Varía igual, pero la fórmula en sí es similar, ¿no? Lo único que varía son los valores. Y estos valores son lo que ya hallamos anteriormente. Entonces aquí lo único que hacemos es reemplazar. Ya tenemos esos datos. Nos salen valores larguitos, ¿no es cierto? Aquí está. 0.9999991466 menos 0,99999993209 por, ya este sería el coseno de C, ¿no? Sobre el seno de B por el seno de C, ¿ya? Ahora, una vez yo meto todo esto a la calculadora, me bota este valor de acá, ¿ya? Donde este valor es el coseno del ángulo esférico de A, ¿ya? Y lo que yo quiero es el ángulo esférico de A, no quiero el coseno del ángulo esférico de A. Entonces lo único que yo aquí hago es aplicar seno, ¿no? O coseno a la menos 1 del ángulo esférico de A, ¿no? Para me sale 97.59747051 grados, ¿ya? Es muy importante que cuando trabajamos en decimales, no en grados, minutos, segundos, cuando trabajamos en grados, minutos, segundo, el valor es exacto. En cambio, si trabajamos así en valores decimales, mientras más decimales anotemos, es más exacto el valor, ¿ya? Yo no puedo redondear al segundo o tercer decimal, porque ya me va a variar, en los segundos o tal vez en los minutos. Así que mientras más decimales tenga, mejor, es más exacto. De la misma forma, aplico para hallar el ángulo esférico de B, ¿ya? Me da el valor del coseno de B esférico, es 0,6578. Igual le aplico el arcocoseno de 48.86 grados, ¿ya? Y de la misma manera lo aplico para el coseno de C, ¿ya? Donde me da un valor de 0.2834 y le aplico el arcocoseno y me da un valor de 73.53 grados. Entonces esa ya es una respuesta a mi pregunta. Ya he hallado los ángulos esféricos del triángulo geodésico, ¿no? Sería del ángulo A sería 57.59 grados, del ángulo B sería 48.2, del ángulo C sería 73.53 grados. Esa ya sería uno de mis incisos, la respuesta. Ahora vamos al paso número 6, donde voy a hallar lo que es el exceso esférico en el triángulo geodésico. Ya mencioné en la anterior clase que para hallar el el exceso esférico, no es más que la sumatoria de los ángulos esféricos unos 180 grados, ¿no? Entonces yo en el anterior paso ya había hallado los ángulos esféricos de cada punto, de A, de B y de C, y estos son los valores: 57.59, 48.86,
y 73.53 respectivamente de A, B y C esférico, ¿no? Todo esto lo sumo y le resto 180 grados. Entonces la sumatoria de esos tres me da 180, 0, 0, 0, 16, 76, 29, 11, 4 grados. Le resto los 180 grados y me sale este valor. Este sería mi exceso esférico, ¿ya? 0,676 grados. Como le dije, mientras más decimales, ¿no? Esta ya sería otra respuesta a un inciso, ¿no? Ese sería el inciso A, que el inciso A nos pedía hallar el exceso esférico del triángulo geodésico. Esta también es una fórmula que está en el formulario del que les comenté, que se las voy a pasar, que también lo he visto en las diapositivas del ingeniero. ¿Ya? Entonces aquí damos respuesta a otro inciso. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, prende su micrófono y habla nomás, ¿ya? Por ahí me estoy acelerando mucho. Ya, el paso número 7. El paso número 7, hallo los ángulos planos internos del triángulo, ¿ya? En este paso ya voy a hallar los ángulos planos. Ahora, para hallar los ángulos planos hay una fórmula también, que dicha fórmula está en el formulario del que les hablé hace rato, donde nos dice que el ángulo plano del vértice A va a ser igual al ángulo esférico de A menos la excentricidad, el exceso esférico sobre 3. De la misma manera para el exceso esférico dividido entre 3. Y de la misma manera para el punto C, ¿no? Entonces yo ya hallé mi ángulo esférico en el paso número 5. Ya hallé mi exceso esférico en el paso número 6. Simplemente reemplazo datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el exceso esférico es el mismo para los tres. Lo único que va a variar es el ángulo esférico, ¿no? Que hallamos en el paso 5. En uno nos salió 57.59, en el otro 48.86 y en el otro 73.53. Entonces reemplazo estos valores en la calculadora y me da estos valores de acá para cada uno, ¿ya? Ahora nótese mucho, ¿ya? En ambos nos da 57 grados. Ahora en los decimales varía, a ver, en el quinto decimal varía. Aquí en el quinto decimal es 7 y aquí en el quinto decimal es 1, ¿no? Siempre los ángulos planos son menores a los ángulos esféricos, ¿ya? Siempre, no puede ser mayor. Pero si hablamos de ejemplos reales que nos podemos dar en diferentes puntos de la Tierra, o sea, sin inventarnos datos, los valores no varían mucho. Como pueden ver, aquí varía al quinto decimal, ¿no? Aquí es 7 y aquí es 1. Aquí varía al cuarto decimal. Aquí es 6 y aquí es 5. De la misma manera aquí para el punto C varía, a ver, al quinto decimal. Aquí es 9 y aquí es 3. ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta a mi tercer inciso, que son los ángulos planos internos del triángulo, ¿no? Y los hallé mediante esta fórmula, ¿ya? Entonces aquí acabaría ya este ejercicio. Ahora, a esto le quería complementar lo que es el teorema de Legendre, ¿ya? El teorema de Legendre es un teorema que se utiliza para hallar el exceso esférico, ¿ya? También se puede hallar de esas dos maneras, mediante el teorema de Legendre y mediante la resta, ¿no? Entre la sumatoria de los ángulos esféricos menos 180 grados. Esas son las dos maneras en las que se puede hallar el exceso esférico, ¿ya? Ahora veamos un poquito de teoría, a ver qué dice el teorema de Legendre. Este teorema nos dice que el exceso esférico de un triángulo medido en el elipsoide, aquí tenemos un triángulo medido en el elipsoide, o sea un triángulo geodésico, es igual al área de un triángulo plano, dice. O sea, es igual al área de este triángulo plano, ¿ya? Pero que ese triángulo plano tiene como lado,
o sea, los lados, o sea, este lado, el lado B minúscula, C minúscula y A minúscula, ¿no? O sea, los lados opuestos del vértice C, lado opuesto del vértice B y el lado opuesto del vértice A. Tiene como lado los arcos correspondientes al triángulo esférico, donde esta área debe ser expresada en radianes, para lo cual los arcos lados deben estar expresados en medidas angulares. O sea, ¿qué nos dice? Que el exceso esférico de un triángulo geodésico, en este caso de este triángulo, digamos, va a ser igual al área de ese mismo triángulo, pero en triángulo plano, ¿no es cierto? Donde los lados que vamos a utilizar para calcular el área tienen que ser no las magnitudes del triángulo plano, sino, no son las magnitudes del triángulo plano, sino las magnitudes del triángulo esférico. Va a estar expresada en metros cuadrados, va a estar expresada en radianes, ¿ya? Ahora, o sea, básicamente nos dice que el exceso esférico mediante el teorema de Legendre es igual al área del triángulo, ¿no? Pero ¿cuál es la fórmula en sí para el exceso esférico? Bueno, aquí ya les voy a dar una pequeña tarea que, bueno, no es necesario que la presenten, es para que practiquen, para que aprendan. Donde la fórmula a utilizar para el para el exceso esférico mediante el teorema de Legendre es este de acá, ¿ya? Esta formulita de acá, que dice área del triángulo es igual a por B, ¿ya? Aquí por favor no se me van a confundir. Este A minúscula y este B minúscula no es el semieje mayor y el semieje menor de un elipsoide, no. Estamos hablando del lado opuesto, ¿no? Sería esta A y esta B, ¿ya? Y vamos a utilizar el ángulo de C, ¿ya? En este caso sería el ángulo de C plano, ¿ya? No se me van a confundir, por favor, ¿ya? Ese sería A por B por el seno del ángulo C plano sobre 2 veces el radio medio de curvatura al cuadrado, ¿ya? Este valor nos va a dar en radianes, ¿ya? Ahora, yo para convertirlo a grado, lo que voy a hacer es esa área dividirlo entre pi y multiplicarlo por 180 grados. Eso es para convertir de radianes a grados, ¿ya? Y bueno, básicamente esa ya sería el valor del exceso esférico. Aquí vamos a ver, dice, donde A y B son los lados opuestos corregidos, o sea, del triángulo esférico, ¿no? Como vimos en la teoría. El valor de A y B es el valor del triángulo esférico. Sería este valor de A y este valor de B, ¿ya? Ahora, CP, o sea, C sub P es el ángulo plano interno del vértice C, que en este caso sería este ángulo de acá, ¿ya? Y A sub T ya sería el exceso esférico en radianes o el área del triángulo plano, ¿no? Como vimos en la teoría. Y R sub MC sería el radio medio de curvatura. Ahora, ahí está el ejemplo que quiero que ustedes ya lo practiquen, que no está difícil y tampoco está largo, ¿ya? Nos dice calcular el exceso esférico utilizando el teorema de Legendre teniendo en cuenta los siguientes datos. El valor de A, ahora sí, este valor de A y B son los valores del elipsoide, ¿ya? Del elipsoide que vamos a utilizar de referencia, que son los mismos Hayford, ¿ya? Semieje mayor y semieje menor. Ahora, el ángulo CP, o sea, el ángulo plano del triángulo es 73.536, ¿ya? Ese es el ángulo que hallamos en el ejercicio anterior, ¿no? Hace unos momentos hallamos el ángulo plano de A, de B y de C, ¿no es cierto? Y este es el ángulo plano del vértice C, ya que hallamos hace unos momentos. Y estos datos de acá de latitud, longitud y lado opuesto son los mismos datos que utilizamos en el anterior ejercicio, ya son los mismos que vimos hace rato, ¿ya? Ahora, para el paso 1, ¿qué datos tengo? Tengo el valor de A, tengo el valor de B. Aquí
espero que no se me chipen, ya. Como les mencioné en la diapositiva anterior, este A y este B ya sería el valor de A, o sea, el valor de A opuesto, y este B sería el valor de B opuesto, ¿ya? Donde para hallar el radio medio de curvatura tenemos que utilizar esto. Necesito la excentricidad y necesito A, o sea, el semieje mayor, y necesito la latitud promedio, ¿ya? O sea que yo le di el valor de semieje mayor y semieje menor para que ustedes puedan calcular la excentricidad, que aquí está la fórmula de excentricidad. Es A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A al cuadrado, ¿ya? Por favor, le vuelvo a repetir, no se me vayan a confundir. Este valor de acá es el semieje mayor, este es el semieje menor, ¿ya? Lo utilizamos para hallar la excentricidad y a su misma vez usamos la excentricidad para hallar el radio medio de curvatura, y esta A de la fórmula es el semieje mayor, ¿ya? El semieje mayor. Ahora, aquí es donde no es eso. Aquí en el teorema de Legendre, este A y este B no es el semieje ni el semieje menor, es el lado opuesto, ¿ya? Aquí sería A, sería 8325.61 y B sería 7426.60. Entonces lo único que ustedes van a hacer es hallar el radio medio de curvatura. Bueno, primero la excentricidad, luego hallamos el radio medio de curvatura, reemplazamos el radio medio de curvatura, reemplazamos A, B, el seno del ángulo plano de C, y luego esto lo convertimos está en radianes, lo convertimos a grados, ¿no es cierto? El valor que nos dé dividimos entre pi y multiplicamos por 180. Y nos tendría que salir el exceso esférico, que tendría que ser igual al... ¿Por qué? Porque estamos utilizando los mismos datos, ¿ya?